Muchas gracias, señor presidente. Señor secretario de Estado, no me corresponde a mí hacer una valoración global del presupuesto de su ministerio. De hecho, he solicitado su comparecencia como diputado de Chunta Aragonesista y de la Izquierda de Aragón para trasladarle la indignación que vive la sociedad aragonesa en estos momentos por el brutal recorte presupuestario que se ha producido este año. Un recorte desproporcionado en las inversiones que se vienen reclamando desde hace décadas por las instituciones aragonesas desde la unanimidad y que se ven olvidadas en este presupuesto. Mientras el conjunto de inversiones territorializadas se reducen como media en un 17%, en Aragón se recortan en un 30%, más del doble que la media. Y las inversiones de su ministerio se comportan aún peor, con una reducción de un 37%. ¿Por qué? ¿Por qué, señor secretario de Estado, nos corresponde a los aragoneses, o se nos pide a los aragoneses el doble de sacrificios en inversiones? ¿Cuál es la razón? Desde luego, los aragoneses sentimos en carne propia el agravio y no podemos olvidar que en los dos primeros ejercicios del Gobierno del presidente Rajoy, las inversiones en Aragón han caído en un 47%, casi la mitad en dos ejercicios, casi la mitad. Y si analizamos los últimos 5 años, desde la llegada de la crisis, las inversiones en Aragón se han desplomado en un 75%. ¿Entiende usted la indignación de los aragoneses? Ayer la propia presidenta Luisa Fernanda Rudi hablaba de unos presupuestos injustificables. Indignación, le adelanto, que comparten todos los agentes políticos y sociales de Aragón, incluidos, ya le digo, los miembros del Gobierno de Aragón, que son del Partido Popular. Y aún peor lo están viviendo en Teruel. Este Gobierno ha recortado las inversiones en Teruel en un 54%, Y encima el ministro de Hacienda, señor Montoro, se olvida de incluir en el presupuesto el Fondo de Inversiones para Teruel, ese fondo especial que compensa a las comarcas de Teruel de no estar incluidas en el Fondo de Compensación Interterritorial por una perversidad estadística. Así que el Gobierno se olvida especialmente de Teruel y ni siquiera incluye el Fondo de Inversiones en el presupuesto. Y yo tengo que decirle, Teruel también existe y desde luego es inaceptable este proyecto presupuestario. Cuando el Ministerio Inversor por antonomasia recorta tanto sus inversiones y además durante tanto tiempo, durante tantos ejercicios consecutivos, está condenando a nuestra economía a más recesión y a más desempleo. Y esa es una receta equivocada, y no lo digo solo por el caso de Aragón, sino esta vez lo digo en general. La renuncia a invertir nos condena a prolongar la agonía en los tramos más peligrosos de nuestras carreteras sin desdoblar, nos obliga a retrasar la apertura de la conexión ferroviaria con el corazón de Europa a través del Pirineo Central, pero también nos condena a retrasar la reactivación de la actividad económica y el impulso a la creación de empleo. ¿Cuál es, señor secretario de Estado, usted al final citaba esa cuestión, cuál es verdaderamente la contribución de su ministerio a esa presunta estrategia de crecimiento de la que habla últimamente el ministro de Economía? ¿Cuál es esa aportación? Nada de nada, nada de nada. Ustedes están empeñados en reducir el déficit a cualquier precio y esa receta nos va a salir carísima, Su obsesión por no gastar les ha llevado a la estrategia de retrasar los plazos, de estirar los plurianuales, de demorar la finalización de los estudios y proyectos. No digo ya de la finalización de las obras, que casi no existe en este presupuesto, ¿no? Retrasarlo todo hasta la próxima legislatura. Lo hicieron en abril, en el presupuesto de 2012, y lo vuelven a hacer ahora. Estudios y proyectos que deberían estar finalizados en el año 2011 o 2012 se retrasaron entonces a 2013 o 2014 y ahora se vuelven a posponer hasta 2015 o 2016. El objetivo es que no veamos máquinas trabajando en esta legislatura. Abordamos, pues, un año perdido en cuanto a inversiones y probablemente también una legislatura perdida. El señor Rajoy y la señora Pastor no van a tener ninguna cinta que cortar, al menos en Aragón, ni una. Y peor aún, poco van a dejar preparado para que culmine el Gobierno siguiente. Muy poquito. Por ejemplo, varios tramos de la autovía de los Pirineos se posponen hasta 2016, para el siguiente, para el que venga en la próxima legislatura. Hablemos de prioridades, señor secretario de Estado. Desde el punto de vista del Estado, yo supongo que es prioritario, tiene que serlo,
completar la autovía que une las dos principales ciudades, las dos ciudades más pobladas de España, ¿verdad? La A2, a la que faltan por desdoblar 90 kilómetros, precisamente en Aragón, entre Alfajarín y Fraga, donde hay accidentes casi todas las semanas, casi todas. Y ustedes han vuelto a retrasar los plurianuales. Llevamos 8 años haciendo estudios y, desde luego, colmando la paciencia de los vecinos y de los usuarios de la todavía Nacional 2. ¿Para cuándo la finalización de esas obras? ¿Para la próxima legislatura? Parecidos argumentos podríamos emplear sobre el eje carretero Cantábrico-Mediterráneo, la A68, que en sus dos tramos en Aragón todavía sin desdoblar, todavía tiene el nombre de Nacional 232. Me refiero a Mayén-Figueruelas y a El Burgo-Alcañiz. Entre esas carreteras, la Nacional 232 y la Nacional 2, se acumulan ya más de 200 muertos en los últimos 10 años, con accidentes todas las semanas, mientras los sucesivos gobiernos están retrasando la solución. Le voy a proponer una cosa que entiendo que es más fácil de resolver: la cesión al Ayuntamiento de Zaragoza del tramo urbano de la Nacional 2 en la Avenida de Cataluña. Entiendo que es barato, que podría hacerse, que debería hacerse de forma inmediata. ¿Van a ejecutarlo por fin? Espero una respuesta concreta sobre esa cuestión. En cuanto al modo ferroviario, la cosa no va mejor. Ni un euro para la conexión ferroviaria, para mejorar la conexión ferroviaria entre Huesca y Canfrán. Así no se impulsa, desde luego, la reapertura de la línea internacional. Yo no sé si esa va a ser la tarjeta de presentación en la cumbre hispano-francesa del 10 de octubre en París. No sé si es esa, pero es una mala presentación. El próximo día 13 de octubre se cumplen 100 años del encuentro de las dos galerías, de la vertiente francesa y de la vertiente española, en el túnel de Canfrán. ¿Estamos en condiciones de celebrar el centenario dando una buena noticia en cuanto a la reapertura de la línea internacional? ¿Estamos en condiciones de hacerlo? Le invito a que lo haga. Tampoco hay ningún euro para la conexión ferroviaria Zaragoza-Castejón, pero también le adelanto que la sociedad aragonesa se ha tomado bastante peor, no cuando hay 0 euros, sino cuando hay cantidades ínfimas en otros proyectos: el corredor ferroviario Cantábrico-Mediterráneo, la alta velocidad Zaragoza-Teruel o el desdoblamiento de la Nacional 232 entre Fuentes y Valdealgorfa, que solo tiene consignados 10.000 euros. 10.000 euros. ¿Para qué ponen ustedes 10.000 euros? ¿No se da cuenta que es una cifra ridícula, que la sociedad aragonesa, la sociedad turolense en este caso, se siente insultada con una partida de 10.000 euros? ¿Y qué quiere que le diga del tramo entre Ráfales y el límite de la provincia de Castellón, que llevan los presupuestos del Estado desde el siglo pasado? Lleva 20 años para hacer 13 kilómetros, 20 años para hacer 13 kilómetros, y ni siquiera se va a acabar ahora, se ha pospuesto de nuevo, se ha retrasado a 2016. ¿Qué quiere que le diga? Teruel, desde luego, está indignado porque es el gran olvidado de estos presupuestos del Estado, y vamos a tener que volver a hacer pedagogía como la que hizo José Antonio Labordeta hace 10 años en esta Cámara para convencerles de que Teruel también existe y también merece un trato digno en la política de inversiones del Estado. Y quiero concluir con dos cuestiones concretas. ¿Para cuándo la ampliación de la red de cercanías en el área metropolitana de Zaragoza? Ni una mención en los presupuestos, ni una mención. Me gustaría saber si ustedes, señor secretario de Estado, han convencido ya al Gobierno de Aragón para que se incorpore en el convenio existente entre el Ayuntamiento de Zaragoza y el Ministerio de Fomento. Creo que sería una buena manera de relanzar el despliegue en la quinta área metropolitana del Estado. Y segunda cuestión, ¿para cuándo el sistema antiniebla en el aeropuerto de Zaragoza? También en esta obra tenemos que no hay ni un solo euro. Otra decepción, desde luego, injustificable. El malestar, la indignación de Aragón es unánime ante unos presupuestos que se olvidan de Aragón, y yo espero que entre las quejas que me consta que va a recibir su Gobierno por parte del Gobierno de Aragón, de la presidenta Luisa Fernanda Rudi, y por parte de las iniciativas, de las enmiendas que va a presentar este diputado, y ojalá que también otros grupos parlamentarios, podamos entre todos corregir el rumbo. Pero desde luego este presupuesto nos presenta ante un año perdido en una legislatura perdida. Espero, y concluyo ya, espero poder asistir a su respuesta, según lo rápido que vayamos, pero ya adelanto que tal vez tenga que ausentarme. Tengo que ir al Tribunal Constitucional, presentar un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma
laboral y, en todo caso, esté presente aquí o no, seguiremos atentamente su respuesta y lo que no pueda concretar ahora, ya le adelanto que le presentaremos pregunta por escrito. Muchísimas gracias.